¿Se dieron cuenta cómo se vienen desarrollando los episodios en estos días tan particulares previos a la crucifixión? Pensar que todo empezó el domingo cuando Jesús hace esta entrada triunfal en Jerusalén. El día lunes Jesús hace esa limpieza en el templo. Y en el día martes se empiezan a dar todos estos conflictos, idas y vueltas, cuando los dirigentes tratan de una o de otra manera de entrampar a Jesús para poder sacárselo de encima, para poder desactivarlo. Usan todas sus artimañas, las trampas que se les ocurren, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos contra Jesús, buscando desacreditarlo públicamente y entramparlo de tal manera que pudieran enjuiciarlo y sacárselo de encima. De todas las formas, lo que ellos creían que lograrían sería que con su inteligencia, con su sabiduría, con su preparación, podían aplastar a este don nadie que se estaba haciendo el Mesías entre ellos. La gente debía entender qué clase de impostor era el que estaba predicando entre ellos en los atrios de este templo. Así fue que cada uno de estos grupos intentó destruir a Jesús. Intentaron acabarlo, intentaron humillarlo delante de todos, pero ya vimos cómo fue terminando todo esto. ¿Sabes lo que estamos viendo? Es el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, ejemplificado en lo que estaba ocurriendo con Jesús como siervo de Dios en esta oportunidad, como quien es utilizado por el Espíritu Santo frente a los líderes del pueblo judío que están actuando en el nombre del enemigo. Sí, siendo líderes del pueblo de Dios, pero actuando bajo el mando del enemigo y tratando de lograr los objetivos del enemigo mismo. Es tremendo todo esto. Pero en nuestro último encuentro vimos que después de que fueron acallados los últimos, los saduceos, aparece una pregunta de alguien que es sorprendido por la increíble sabiduría de Jesús en las respuestas a las diferentes situaciones que se fueron dando. Y después de que este hombre termina bien ese encuentro con Jesús, esa pregunta, Jesús le dice, no estás tan lejos del reino de los cielos. Y terminamos el episodio anterior con una descripción que dice, y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esto es impactante, porque todos los líderes renunciaron a entrampar a Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lograban el efecto exactamente inverso a lo que buscaban. Jesús, ante cada una de sus agresiones, era más engrandecido y ellos eran aplastados. Se empezaba a demostrar que quien verdaderamente tenía la autoridad era Jesús y no era autoridad de hombres, era autoridad de Dios. Por eso podía acallar a los más grandes sabios de la nación. Tremendo todo esto que se fue descubriendo y por eso es que nadie más quiso hacerle ya preguntas. Y hoy seremos testigos de un Jesús que ahora deja de estar a la defensiva respondiendo preguntas para pasar directamente a la ofensiva. ¿Sabes? Jesús quería que todo el pueblo entendiese bien quiénes son los que se llamaban sus líderes. Entonces, ahora, ¿sabes qué? Es Jesús el que pregunta. Fíjate lo que dice nuestro texto de hoy. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Te das cuenta? Ahora es Jesús el que hace la pregunta. Los otros habían decidido ya no preguntar más. Ya este claramente no era el camino, lo estaban desechando. Pero de pronto, estando ahí todavía, se encuentran con que Jesús los encara a ellos y les pregunta. Entonces la pregunta que el Señor les hace a los fariseos, a los especialmente preparados para responder cualquier pregunta sobre las Escrituras, les dice esto. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? El Cristo era el Mesías. ¿De quién sería hijo? ¿De quién descendería? Esta es la pregunta que Jesús les está haciendo. A ver, ¿qué responderían? La pregunta Jesús la hace en tercera persona. No pregunta de quién creen ustedes que yo sería hijo, porque él era claramente el Cristo, el Mesías. Pero Jesús la pregunta en forma genérica en tercera persona. ¿De quién creen ustedes que es hijo el Cristo? Ahora, al hacer Jesús la pregunta de esta manera, la respuesta era muy clara, obvia, estaba en las Escrituras por todos lados. Entonces, los fariseos respondieron bien a Jesús.
quizás pensaron, menos mal que Jesús no nos hizo una pregunta tan difícil, porque entonces ellos respondieron, de David. Bien, entonces, como respondieron bien, perfecto, es lo que la Escritura decía, que el Mesías sería descendiente de David. De hecho, cuando hemos empezado esta serie de estudios, en los primeros capítulos, vimos que la genealogía de Jesús, la genealogía de la descendencia de María y de José, nos cuentan que claramente Jesús sería descendiente del rey David. Eso era todo correcto. Ahora, lo que Jesús les está diciendo es algo que a ellos nunca se les ocurrió pensar, jamás se lo cuestionaron y hoy enfrentarían una pregunta que nunca imaginaron. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? La palabra original que se menciona aquí como Señor es Adonai, uno de los nombres de Dios. Entonces, ¿cómo es que David, siendo utilizado por el Espíritu Santo, estando inspirado por el Espíritu Santo, cómo es que le dice al Mesías, hablando del Mesías, de su descendiente, cómo es que lo llama Señor Adonai? Porque el texto que Jesús aquí está citando está registrado en Salmos 110, versículo 1. Entonces, ahí este texto se dice de esta manera, Jehová dijo a mi Señor. Cuando dice mi Señor está refiriéndose a Adonai. Dios está hablando de Adonai, del Mesías, del Cristo. Y entonces dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esta profecía mesiánica que en el Espíritu está escribiendo David en el nombre de Dios y hablando del Mesías, que sería un descendiente suyo, lo llama Adonai. Y dice que Jehová lo llama Adonai. Pero ¿cómo podía ser que un descendiente, un hijo de David, fuese llamado de esta manera por David? ¿Cómo David lo llamaría Señor? Dice el versículo 45, si David lo llama Señor, Adonai, entonces el Mesías es Dios. ¿Cómo entonces podría ser su hijo? Está haciendo una pregunta que en realidad no tenía una respuesta para la comprensión actual de los fariseos, porque nunca se habían puesto a pensar que su gran referente histórico, el gran rey David, había mencionado esto que ellos conocían de memoria, estos textos que hablaban de la venida un día del Mesías, pero nunca lo habían razonado como en esta oportunidad Jesús, al cuestionarlo, lo estaba haciendo. De repente ven una luz, entienden algo, entienden una pregunta que nunca antes habían entendido. ¿Y sabes qué? No tenían la menor idea de cómo responderla, porque nunca antes se les había ocurrido cómo es que David estaría llamando a un descendiente suyo Señor, Adonai. Nunca habían entendido que cuando hablaban del Mesías estaban hablando en realidad de Dios mismo, en la persona de Adonai, como lo mencionaba la Escritura, como lo había escrito el gran rey David. Entonces, ¿cómo puede ser? Les estaba diciendo. Ahora sí, ahora sí entendieron los fariseos que Jesús les estaba haciendo una pregunta de verdad difícil. Tan difícil que en realidad nos dice el versículo 46 que nadie pudo responderle ni una palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Quedaron, mira, esto sabes que es muy importante que lo entiendas. Toda esta gente que está buscando desacreditar a Jesús frente a la multitud, están quedando ellos absolutamente desacreditados delante de todo el pueblo. Por lo tanto, la respuesta a quién de todos tiene la verdadera autoridad está brillando delante de toda la multitud ahí reunida. La verdadera autoridad la tiene Jesús. Porque cuando todos preguntaron, Jesús respondía y acallaba esas preguntas maliciosas, con trampa, pero Jesús con una sabiduría que a todos sorprendía, les respondía de tal modo que los dejaba totalmente callados y sin capacidad de repreguntar. Ahora, cuando Él es quien hace una pregunta a los grandes sabios
Y hace esa pregunta basada en un texto que todos conocían, el pueblo, obviamente los líderes, pero hace una pregunta que nunca nadie se había hecho con respecto a lo que estaba escrito. Y cuando él hace esa pregunta, todos quedan callados. Se habrán mirado entre sí como diciendo, estas preguntas no las estudiamos en la facultad. Esta pregunta en todos nuestros años de vivir la religión judía, nunca se nos ocurrió cuestionarnos por qué David llamaba Señor al que sería su descendiente. ¿Cómo puede ser esto? Claro, ¿sabes qué? Nadie entendía todavía que el Cristo, el Mesías, aquel con quien ellos estaban hablando, era Dios hecho hombre. Jesús era Adonai, estaba en su presencia, pero ellos no supieron qué responder. Me encanta ver el contraataque ahora de Jesús y cómo se va poniendo en blanco y negro quién es quién. Y cuando se enfrentan en palabras para ver verdaderamente quién es el que tiene la razón, es aplastante la evidencia que está a la luz de todos los que están contemplando esta controversia. Jesús es el que tiene toda la autoridad. Esto está espantando a los escribas y saduceos, a los que tienen la autoridad teórica, pero están frente a alguien que tiene la autoridad real. Están frente a Jesús, están frente a Dios y quedaron acallados totalmente. Pero ¿sabes qué? Esta pregunta de Jesús que acalló totalmente a sus adversarios era solamente el primer eslabón del terremoto que desataría en los próximos minutos Jesús sobre esta gente. La intención de Jesús sería que todo el pueblo entienda verdaderamente quiénes eran sus líderes. Este es un día y llega ahora un momento que ellos querrían olvidar y nunca más recordar. Estaban a punto de vivir la peor pesadilla de su vida. Jesús se las haría pasar en los próximos minutos. No podés perderte el próximo video. Cuando Jesús va a contraatacar a fondo y va a exponer y desnudar totalmente a estos líderes delante del pueblo, quedarán aterrados frente a ese Adonai, a ese Señor, y estarán entendiendo por qué el gran rey David llamó al Mesías, al Cristo, mi Señor. Sigamos acompañando a Jesús en esta revelación que nos hará entender más claramente que quizás lo que hayamos entendido antes, por qué finalmente la cruz se decidió que sería la solución final para este problema llamado Jesús. Mientras tanto, Dios te bendiga y sigamos acompañando paso a paso a nuestro general en esta lucha impresionante por tu salvación y por la mía. Dios te bendiga.